e ingresamos en el gobierno de Hilarión Daza Grosel, pero haciendo una breve retroalimentación, podríamos decir de que hay un factor común desde José Miguel de Velasco en 1840, después de la caída del mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, hasta este hombre: la ambición personal, las ansias de poder, el caudillismo, que marcaron esos casi 40 años de lo que iba sucediendo en Bolivia. Si nos enfocamos un poquito en el gobierno en la antesala al gobierno de Hilarión Daza, podemos citar que él fue el hombre de confianza del doctor Tomás Frías Ameller. Como decía el historiador norteamericano Herbert Klein, los civiles estaban en una total desventaja con relación a los militares. Los militares contaban con las armas y con el manejo y dirección de tropas, mientras que los civiles, quizás amparados en algún aspecto legal, trataron de sobrevivir sus gobiernos, tengan o no tengan la razón. Así le pasó a José María Linares Lizarazu y le pasaría también a Tomás Frías Ameller. Cuando se cumplía el mandato de Tomás Frías Ameller y estaba prevista las elecciones para el 7 de mayo de 1876, este advenedizo militar se lanza contra el gobierno legalmente constitucional del doctor Tomás Frías Ameller, produce un golpe de estado, originando que en toda esa conspiración no tuvo escrúpulos Daza de tomarlo preso al mismo presidente Tomás Frías y a todos sus ministros. Consumado el golpe de estado, y bueno, la dicotomía es la misma de toda esta jerga militar poco profesional, porque ya sabemos, exceptuando a Vallivian, tanto a José Vallivian Segurola como a Adolfo Vallivian Coll, los demás han sido oscuros militares improvisados que se engancharon desde la lucha independentista en la naciente República de Bolivia. Y Daza no iba a ser la excepción ni el ejemplo. Se repetía lo mismo. Como hemos dicho, ¿no? La costumbre era hablar mal de al que habían votado, de al que habían derrocado, de al que habían golpeado, y ellos se presentaban con una serie de paradigmas que iban a salvar Bolivia. Nada más falso. Entre el otro aspecto que hay que hablar, pero no todo siempre ha sido malo en el gobierno de Hilarión Daza Grosel. Tenemos que citar en el aspecto tanto económico, en lo que le concierne a su gobierno en general. Así podemos decir que durante su gobierno decide la construcción del ferrocarril La Paz-Puerto Chililay, hoy es denominado Puerto Pérez, a orillas del lago Titicaca. Y el otro aspecto era esta posición estratégica del lago Titicaca, que permitiría una comunicación a través del lago por barco con el Perú. Pero lamentablemente se concluyó la obra. Dejando a un lado un poco todavía el gobierno de Hilarión Daza Grosel, vamos a ver un poco referente a esta piedra en el zapato que siempre ha sido motivo de discusión, motivo de enfrentamiento en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Posición de los cruceños sobre el federalismo. Uno de los más exponentes del federalismo cruceño viene a ser Andrés Ibáñez. De profesión abogado, promulgaba unas ideas muy interesantes para la época sobre la igualdad entre los hombres. Y luego protestó contra denominado los 200 pudientes
que nada más había en la ciudad de Santa Cruz. Es decir, con esa oligarquía posterior que se presentaba. Cuando él se propone ir de la teoría a la práctica, Andrés Ibáñez empieza a generar una situación incómoda para los nacientes oligarcas, pequeños empresarios cruceños, que vieron en Andrés Ibáñez un peligro, una alteración al orden legalmente constituido. Fueron a las autoridades establecidas allá, como la prefectura, y la idea era generar una persecución política. Y bueno, Andrés Ibáñez decide tomar las armas y atacar la ciudad de Santa Cruz con un número de 300 combatientes, y la ciudad estaba protegida por el militar Ignacio Romero. Como es de lógica, salió en defensa de la ciudad y, planeando muy bien, logra el objetivo de emboscarlos a los igualitarios, que es la denominación que se les daba a los hombres de Andrés Ibáñez, y los emboscan en el bosque de los Dororos en 1875. La situación se iba a poner un poco más negra, diremos, en este aspecto, porque los igualitarios, a medida de que iban desarrollando su actividad, su lucha, iban convenciendo a un sinnúmero de gente que se plegaba a su causa. Y ahí resultó productivo que logró convencer a la guarnición que estaba establecida en Santa Cruz. Esta guarnición se puso al servicio de Andrés Ibáñez, el cual lo derrota a Ignacio Romero, que posteriormente falleció, fue prácticamente asesinado por los insurrectos, y se emitió el Acta del Pueblo el 2 de octubre de 1876, en la que se declara a Andrés Ibáñez como prefecto de la ciudad de Santa Cruz. Miren, iba a pasar más o menos 7 meses hasta que entre los mismos hombres que eran parte de los igualitarios, Andrés Ibáñez sufrió una traición a fines de abril de 1877, y Andrés Ibáñez sería ejecutado el 1 de mayo de 1875. Con él desaparecería esa idea, esa aspiración del federalismo. Pero hay que, para concluir esta parte, volver a recordar al gobierno del coronel Agustín Morales Hernández, que fue el primero en tratar sobre el federalismo en Bolivia. Condiciones más que todo sociológicas convencieron a Agustín Morales de que esto no era viable para el país, por muchos factores, pero principalmente el sociológico. En el aspecto económico tendríamos que ver que el ministro Manuel Ignacio Salvatierra logró un éxito económico, pagaron ese empréstito Church, desapareció de manera definitiva, si bien en el gobierno de Agustín Morales Hernández se abrogó la moneda flebre. Con esto es la confirmación total. Transcurrían los años 1870, finales de 1877 y principios del año 78, el país se ve azotado por una sequía que estaba haciendo estragos en todos los departamentos, principalmente en el departamento de Cochabamba, que en ese entonces se consideraba el granero de Bolivia. Fue una situación sumamente, fue una situación totalmente caótica, tanto es así que la gente empezaba a morir, y no es exageración decir que en enero de 1878, en la ciudad de Cochabamba,
en diferentes zonas recogieron 200 cadáveres de gente que había muerto por inanición y por este fenómeno natural. Esta sequía, como es de lógica, traería la hambruna. Entonces, el gobierno boliviano, como los anteriores gobiernos, siempre estaba con problemas financieros en las arcas. O se tenía escasos recursos o prácticamente no se tenía un peso. Entonces, el presidente Daza ve que la solución era el incremento de un impuesto de 10 centavos al guano y al salitre. Para esa fecha, este recurso natural era de gran demanda a nivel de Europa. Casi la mayoría de los países europeos estaban en un proceso de industrialización. Era realmente algo que iba a cambiar la situación de ese entonces. Los representantes de la compañía salitrera de Antofagasta entablan una negociación con el gobierno boliviano. Esto en 1872, y se emite una resolución que la concesión sería a partir del paralelo 24 en una extensión de 15 leguas al norte y 15 leguas al oeste y 25 leguas al oeste y al este. El año 1873, más propiamente el 27 de noviembre, el representante boliviano Belisario Pero logra un acuerdo de concesión que reduce al Salar del Carmen y a la parte salina. Entonces el gobierno de Daza, cuyo Congreso estudió el asunto, aprueba un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre. Bueno, antes de entrar a lo que pasó con Hilarión Daza Grosel y toda esa nefasta situación que iba a empezar, esto es el interés chileno sobre el territorio nacional, jóvenes, siempre ha estado vigente. Hay que recordar y retroceder al gobierno de Adolfo Vallivian Coll, que ya en su gobierno se sabía de la explotación clandestina del guano y del salitre, ¿ya? Se sabía de esa situación, pero no se hizo nada, jóvenes. Cuando en el gobierno de José María Linares Lizarazu sabíamos que el guano y el salitre era un recurso natural de gran demanda en Europa, principalmente en Inglaterra, lo mismo, nada. En el gobierno de José María Chavaliente, en 1863, en marzo, cuando él convoca un congreso extraordinario en la ciudad de Oruro, con el único punto a tratar que era la declaración de guerra a Chile por la invasión de Mejillones. Es cierto, se evitó la contienda, pero ¿qué se hizo a manera de la diplomática? ¿Qué se hizo a nivel del ejército boliviano? Absolutamente nada, joven. Es lamentablemente decir, pero pasó la invasión, tuvo que retirarse el ejército chileno del territorio de Mejillones. Listo, fue un saludo. Pero ahí el gobierno de Achá y los posteriores gobiernos, exceptuando el de Tomás Frías Ameller y el de Adolfo Vallivian Coll, que se dieron cuenta la tremenda situación que se presentaba Chile, el peligro, mejor dicho, que se presentaba Chile para nuestros intereses. Lamentablemente, jóvenes, si el año 1863 Bolivia declaraba la guerra y se iniciaba la contienda, era el momento oportuno, porque Chile estaba casi en las mismas condiciones que el ejército boliviano. Y ahí hay que agregar la mala suerte de tenerlo en el gobierno a un nefasto hombre como fue Mariano Melgarejo Valencia, que en otras palabras directamente les abrió las puertas a esa voracidad chilena, pero acompañada con otra voracidad, el triple de peligro para nuestro país, como era el imperialismo inglés. Todos estos factores, jóvenes, o sea, esos 16
años, de 1863 a 1879, no se hizo absolutamente nada. Han visto al gobierno del presidente Adolfo Vallivian Col. Él por todos los medios en el Congreso pidió la autorización para que Bolivia realice un préstamo con el objetivo de poner en cero las deudas del país y el remanente comprar barcos de guerra para hacer presencia en nuestra costa. ¿Pero qué resultó? El Congreso resultó ser totalmente adverso a la política del presidente Adolfo Vallivian Col. Claro, intereses personales e intereses totalmente pérfidos de los representantes nacionales contribuyeron a eso. ¿Y de dónde sale ese? De ese resentimiento del grupo de Casimiro Corrales, que perdió las elecciones y trató por todos los medios de torpedear a los dos gobiernos, primero de Vallivian y posteriormente al de Tomás Frías Amédio. El impuesto sobre el guano y el salitre fue un pretexto. Chile ya sabía desde que firmó en 1874 un tratado con Bolivia, ya sabía cuáles eran sus intenciones, ya las tenía seguras. Era cuestión de tiempo. Y era cuestión de tiempo, ¿por qué? Porque a partir de esas fechas el gobierno chileno empezó a recibir los beneficios de esa exportación de guano y salitre que el mismísimo Melgarejo les había facilitado, y ahí están los resultados. Los ingleses, como criaturas voraces, empezaron a llegar a territorio chileno y le facilitó a Chile eso, no solamente capitales por la venta del guano y del salitre, les facilitó armas. ¿Con qué objetivo? Con lo que iba a pasar en febrero de 1879. Pero esta situación, ¿acaso fue percibida por los gobiernos bolivianos? Yo creo que ningún gobierno en el mundo deja pasar 16 años para esta situación. Ya hemos dicho, Hilarión Daza Grosel hizo el golpe de Estado en el momento equivocado, porque él iba a ser el chivo expiatorio que cargaría casi con el 90% del fracaso de esta guerra. Si ya nos enfocamos en su caída, es cierto, hay que desvirtuar una tesis que los mismos chilenos se encargaron de hacerla correr por todo lado, una tesis falsa, decir de que Hilarión Daza recibió la noticia de la invasión de Antofagasta y la ocultó la noticia porque en Bolivia festejábamos el carnaval. Nada más falso, porque hay archivos históricos de la época que señalan que el cónsul de Tacna, el señor Granier, cuando mandó al Chasqui llevando la noticia, de inmediato Hilarión Daza Grosel había decretado la movilización. Pero lamentablemente, jóvenes, hay que analizar otro aspecto de la Guerra del Pacífico. Cuando Bolivia nacía, la vida republicana tenía una extensión territorial de 2.363.764 kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio inmenso con una franja costera que representaba 120.000 kilómetros cuadrados y esa franja costera de 400 kilómetros. Pero el boliviano jamás vivió a menos de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la época del año 1879. Es decir, el boliviano no tenía presencia en territorios totalmente alejados de los 8 departamentos que contaba ya Bolivia: La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Beni. Territorios que, si bien había una escasa presencia boliviana, no eran nada significativos. Y en las 3 guerras que Bolivia sufrió, con Chile, con el Brasil y con el Paraguay, el factor común fue esa poca presencia
de bolivianos en el litoral, en el Acre y en el Chaco. Y esos jóvenes iba a marcar muchísimo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, jóvenes, fue el detonante para que nuestros queridos vecinos se empiezan a entrar de manera pacífica y aprovecharse de ese territorio. Y en Chile fue lo mismo. Chile hizo la política del solapado, poco a poco. Tanto es así que cuando estalló la guerra del Pacífico, en Antofagasta había más ciudadanos chilenos que bolivianos. Pero vamos viendo con la caída de Daza. Habíamos visto de que Bolivia recibe de una forma sorpresiva, incrédula, la actitud chilena. El pretexto del impuesto fue el detonante para esto, pero Bolivia estaba en su derecho de exigir. La situación en Bolivia era caótica, sobre todo la hambruna y la peste, que aquejaba a toda la población boliviana. Daza decidió organizar esta situación, organizar al ejército y marchar hacia el litoral. Como ustedes todos saben, la invasión del 14 de febrero de 1879 fue una infamia que está marcada en la historia de Bolivia, una infamia de un pueblo vecino que, aprovechando la coyuntura y el momento en que vivía Bolivia, aprovechó. Pero no solamente vamos a echar la culpa a ese vecino país. Nosotros los bolivianos tuvimos la culpa para esta situación. Lamentablemente el año 1879 para Bolivia sería totalmente un año nefasto en la conducción de la guerra. Primero, la retirada de Camarones, la derrota en la batalla de San Francisco y así la mala conducción por parte de Hilarión Daza. Entonces, la población que estaba en los centros urbanos como La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, etcétera, mostró su molestia, mostró su indignación y, claro, jóvenes, las ambiciones personales no estaban anquilosadas en el espíritu de nuestros queridos caudillos. Era solamente algo que pinche para que despierte esta situación. Y lamentablemente se da eso. Y bueno, el coronel Eliodoro Camacho y otros militares más, ese 27 de diciembre de 1879, desconocen el mandato del presidente legalmente constituido, porque, como ya les he dicho, ese periodo desde Vallivian hasta Narciso Campero Leyes iba a ser siempre manejado de legalizar lo ilegalizable. No había problema, pero la situación se ponía difícil, ¿no? Entonces, ante esta conspiración y este pronunciamiento, Daza no le queda otra que renunciar, irse a vivir. Al renunciar y dejar la presidencia, se va a vivir al Perú, en el cual permanecería hasta más o menos marzo de 1880 y luego se iría a Europa. Retornaría al país 15 años después. Estamos hablando de durante el gobierno del presidente Mariano Bautista Caserta. Hay muchas conjeturas sobre la muerte de Hilarión Daza Grosel, pero, jóvenes, a través de varias investigaciones se presume que Hilarión Daza, cuando decide venir a Bolivia, tenía toda la información de que aquí en Bolivia hubo traidores que favorecieron la victoria de Chile. Y cuando se baja del vagón del tren en Uyuni y es asesinado, ese legado de documentos que traía nunca más volverían a aparecer. Por lo tanto, Daza se llevaría el secreto hasta la muerte. Dejamos pendiente la figura y el gobierno de Hilarión Daza Grosel y entramos de pleno a la Guerra del Pacífico
causas, antecedentes, etcétera, etcétera. Primero partiremos sobre los derechos de Bolivia sobre el litoral. Ha habido historiadores y sobre todo una figura oscura, no solamente para Chile, sino para América Latina, como fue la figura del general Augusto Pinochet Ugarte, que se dio el lujo en su obra geopolítica decir que Bolivia nunca nació con acceso a la costa y que Chile lo único que hizo es recuperar su territorio. Nada más falso, jóvenes, porque si queremos reafirmar nuestra condición marítima con la que nacimos a la vida republicana, basta revisar los archivos de la colonia y mucho más antes los legados del Tahuantinsuyo. Bolivia, cuando nace a la vida republicana, tenía un territorio que era parte del territorio potosino, el cual asume al rango de ley durante el gobierno que lo eleva al rango de prefectura José Miguel de Velasco. A partir de ahí, y con la creación del Departamento del Litoral durante el gobierno de Antonio José de Sucre, ese territorio se desmarca del territorio potosino, dando lugar a un territorio dividido en 3 zonas, como estaba Atacama, estaba la región del litoral, ya lo vamos a ir viendo en un momento. Más bien, que este oscuro militar no tuvo más que aceptar la verdad. Pero veamos cómo era este territorio cuando nace la República de Bolivia. Como les dije, era parte del territorio potosino, pero durante el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, este territorio es elevado a la condición de departamento junto con los otros 5. Sucre divide a los departamentos en provincias y cantones. Esta división política de los 5 departamentos con que nació Bolivia estuvieron vigentes hasta el año 1994, cuando se promulga en Bolivia la Ley de Participación Popular durante el gobierno del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Ya? Desaparecen lo que son provincias, cantones, secciones, etcétera, etcétera, y ahí nacerían lo que hoy conocemos como los municipios. Durante ya el gobierno de José Miguel de Velasco, el litoral adquiere ese rango de prefectura al crearse la prefectura del litoral, y durante el gobierno de Mariano Melgarejo, en 1867, el 1 de enero, es elevado a rango de litoral, del departamento del litoral. Estaba dividida en 2 provincias: La Mar, con su capital Cobija, además que era capital de todo el distrito, y Atacama, la capital de San Pedro de Atacama. Lo que les decía hace un rato, cuando nace la vida republicana, el departamento del litoral tenía apenas 3.700 habitantes. Para 1855, es decir, en el periodo de que deja el gobierno Manuel Isidoro Belzu Humérez, y estaría, por asumir Jorge Córdoba, había 5.500 habitantes. Para la época de 1879, la población era de 15.000 habitantes, donde más del 70% de la población era de origen chileno. Y esto sería un factor totalmente adverso, jóvenes, totalmente adverso a nuestros intereses. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, cuando se produce esa triste y nefasta invasión del 14 de febrero de 1879, el ejército chileno
se entró como Pedro por su casa. No hubo absolutamente ninguna resistencia, ni por lo menos hacerle frente. Es más, la población los recibía con vítores, con algarabía, lógico, porque eran de origen chileno. Solo la figura de el último prefecto boliviano en esa ciudad, Severino Zapata, y la figura de la niña Genoveva Ríos, que se da cuenta que la bandera boliviana todavía seguía flamando en lo que era la prefectura. Corrió hasta allí con ese objetivo de bajarla y ocultarla entre sus hojas. Hablando de la superficie territorial del departamento del Litoral, les dije hace rato que era una extensión de 120,000 kilómetros cuadrados y era algo hasta pareciera que la misma naturaleza formó esos límites naturales, puesto de que el departamento del Litoral al norte limitaba con el río Loa, que era el río que separaba del Perú, y al sur con el río Salado, que era el límite con Chile. Al oeste el Océano Pacífico y al este la cordillera de los Andes. Si la guerra jóvenes que estalló y que Bolivia a lo largo de su historia tuvo que soportar 3 veces, el país que estuvo en esa guerra presente, pero de manera camuflada, porque ella generó todos los recursos de manera clandestina, fue el imperialismo inglés. Los que conocen Arica, Iquique, se van a dar cuenta que son territorios totalmente inhóspitos, donde prima más el desierto que una significativa vegetación. Lamentablemente, jóvenes, a lo largo del tiempo, este territorio fue la concentración de aves marinas cuya alimentación básica y elemental eran el pescado, los peces. Y hay que recordar que el Pacífico entre Perú y lo que era territorio boliviano era rico en una fauna piscícola impresionante. Por lo tanto, como al tener alimentación sin necesidad de estar migrando a otras zonas, pelícanos de la raza guanay y piqueros serán los que abundan. Entonces estas aves, por el lapso de cientos años, empezaron a eliminar sus desechos sólidos sobre el mismo lugar, haciendo que a medida que pasen los años se vaya formando el depósito de guano más grande del mundo, sobre todo en la isla de Chicha, en el Perú. Pero jóvenes, la situación se hacía cada vez más insostenible para nuestro país, tomando en cuenta lo que les dije en su momento. Una falta de presencia nuestra hacía que totalmente estemos en esa disyuntiva. En nuestro país, en Mejillones se centraba ese morro de guano. Hemos dicho que su explotación comenzó de manera clandestina entre 1845 y 48, durante el gobierno del presidente José Vallivian Segurola, pero sin tener idea de lo que era esto. Primero, el guano como uno de los mejores fertilizantes que había en ese momento. Además de ser natural, era un abono perfecto para la agricultura. Y coincidentemente, entre 1840 adelante, hasta 1870, Inglaterra estaba en plena transformación su agricultura. Pasaba de esa agricultura, no diremos rudimentaria, pero diremos casi artesanal, a una agroindustria. Entonces, requería cualquier cantidad de abono o fertilizante
para transformar la producción agrícola de ese país. Y por otro lado, el salitre, que también era otro recurso natural que tenía de gran demanda en Europa, porque tenía, aparte de ser otro tipo de fertilizante, tenía la cualidad de que servía como materia prima para la fabricación de pólvora. El Perú supo aprovechar su condición de tener un gran yacimiento de guano, supo aprovechar y supo comercializarlo. Y en nuestro país, un saludo a la banda. Lo que les decía, en Bolivia la explotación comenzó en 1841. Estamos hablando del gobierno del presidente José Vallivian Segurola. Entre 1842 y 1849 explotó y se comercializó 53.000 toneladas, con un promedio de 7.500 toneladas anuales. Lamentablemente, no tenemos más referencia en ese sentido. Hemos dicho también que la zona donde estaba situado nuestro litoral y la zona que representaba el departamento de Tarapacá en el Perú, hizo que la cantidad de agua produjera lo que es el nitrato de sodio, conocido como salitre o como caliche, que también, como les digo, servía para la fabricación de polvo. Gran demanda como fertilizante también, principalmente en Europa, aunque también Estados Unidos. Y para adornar y poner la cereza sobre la torta, en 1870 se descubre yacimientos de plata en la región de Caracoles. Con todos estos antecedentes, jóvenes, la situación era bastante difícil. Se produjo todo esto en un momento en que el vecino país ya tenía clara y definida su situación. Y de ahora en adelante entramos en el conflicto que se generaría. Hay que hacer a lo que les decía, que de 1845 empezaba, el 41, 45, algunos historiadores dicen 1845, otros dicen 1841, no importa, pero partiremos que el problema que se iba a gestar en Bolivia con este vecino codicioso e insatisfecho con lo que tenía, porque hay que analizar un poco también, jóvenes, la historia de ese país. Chile, en el periodo colonial, era una simple capitanía. Y si analizamos y buscamos qué eran las capitanías, qué eran las audiencias, qué eran los vicinatos, etcétera, etcétera, Chile estaba en la última posición dentro de ese sistema organizado por la colonia. Cuando adquiere su independencia, Chile de manera impresionante se apropia de territorios que pertenecían a la Argentina y extendió esa franja, como llama la escritora chilena, largo pétalo de mar. Pero hacia el norte, sabía Chile que había riquezas en territorio boliviano. En un principio, su penetración fue pacífica. Cuando nace la Confederación Perú-Boliviana, les dije en un momento, justo cuando hablábamos del gobierno de Andrés de Santa Cruz Calaumana, la situación para Chile, al tener a la Confederación Perú-Boliviana, les representaba un peligro para su presente y su futuro. Su mismo canciller Diego Portales, ¿qué manifestó? Que Chile jamás debe permitir que Bolivia y el Perú formen un solo bloque, porque eso iba a representar un lastre para su progreso. Por eso que el año 1837, en noviembre, el 16 de noviembre de 1837, Chile de manera descarada desembarca su ejército en el puerto de Hilo e invade, con el objetivo de derrotar a la Confederación Perú-Boliviana. Ustedes saben después
que fueron derrotados por el mariscal Andrés de Santa Cruz Calaumana, se tuvieron que rendir y se firmó el Tratado de Paucarpata. En 1843, el presidente Bulnes, de manera provocativa, buscando una reacción, decide crear la provincia de Atacama, que ameritaba pues una reacción, jóvenes. El desierto de Atacama estaba en esa posición, y resulta que la idea de Bulnes era generar un conflicto que derivara en algún roce para iniciar. Habían pasado exactamente 4 años de la derrota de Yungay, pero ahí quedó la situación. Vuelvo a repetir lo mismo que les decía hace un rato. En 1863, durante el gobierno de José María Achavaliente, se suscita la invasión de Mejillones. Achá de inmediato organiza ese congreso extraordinario en Oruro con el único objetivo de declarar la guerra a Chile. Y miren, ni aún así con estos antecedentes pusimos cuota a esa ambición voraz del mapuche. Sabemos que Chile siempre ha tenido, y jóvenes, no tenemos que perder esa perspectiva. Lo que pongo aquí dice: las intenciones expresionistas chilenas, cada vez más abiertas, llevaron a Bolivia y a Perú a firmar un tratado secreto el 6 de febrero de 1873, durante el gobierno del presidente Tomás Frías Ameller, en la cual los dos países iban a unir si uno de ellos era atacado por el vecino del sur. Pero jóvenes, no se necesitaba esperar la agresión. Ya se debería haber hecho todo lo posible para que se ponga un antecedente a esta situación. Pero lamentablemente la cosa no fue así. Dejamos pasar. Yo sigo como historiador ese interrogante. ¿Qué cosa pensábamos en ese momento? Hoy en día sigo sosteniendo que Chile es el enemigo natural de Bolivia. De ese país no debemos esperar nada bueno. Ese país es un eslabón que nos perjudica en nuestro desarrollo. Y esto hay que tomarlo ahora muy en cuenta y con una precisión quirúrgica con la cuestión del litio. Chile tiene yacimientos de litio, pero es apenas una pigricia comparado con lo que tenemos nosotros. Ellos saben que su producción va a llegar a un límite. Nosotros tenemos para largo. Entonces ahí debemos empezar. Es cierto, Chile jamás va a volver a iniciar por sí solo una agresión armada a Bolivia, porque sabe que el vecino del norte que las tiene juradas de recobrar el Morro Verde. Pero jóvenes, lamentablemente, no vemos con esa visión, la vemos directamente como algo de ciencia ficción. Lo que les manifestaba que durante el gobierno de Tomás Frías Ameller se firme ese tratado, el tratado de 1874, que 5 años después hizo que estallase la Guerra del Pacífico. Pero ya sabemos también que solamente esto era pretexto. Si bien este tratado fue totalmente nefasto, porque se puso como cláusula que ningún productor o capitales chilenos o bolivianos deberían pagar un impuesto o un gravamen, ya sean personas naturales, industrias establecidas o capitales existentes. O sea que ese 6 de noviembre de 1874, sin ningún tipo de revisión de este tratado, el Congreso boliviano lo aprueba y lo ratifica. O sea, ya prácticamente le estábamos dando a ese país la carta blanca, o el cheque en blanco, mejor dicho, para que lo cobre el 14 de febrero de 1870. Retrocediendo un poco en la historia de la ciudad de Antofagasta, partiremos diciendo que Antofagasta, sobre todo Cobija, fue considerada como
el puerto elegido por Bolivia. Hay que destacar, jóvenes, que el puerto natural para Bolivia no era Antofagasta, era Arica. Si ustedes recuerdan, Arica se constituyó como un punto clave. Es por eso que Andrés de Santa Cruz quiso cambiar con el Perú, darle al Perú todo el dominio del lago Titicaca, a cambio que el Perú no se da Arica. Y hasta ahora en su escudo en Arica, si alguna vez van a Arica, van a ver ustedes, el escudo de Arica tiene al Cerro Rico de Potosí insertado ahí al medio. Está ahí insertado. Entonces, las cosas se dieron. Tenemos que ser también honestos, así que el Perú en determinados momentos nos trancó porque quiso trancarnos, no por otro justificativo. Pero volviendo a la fundación de Antofagasta, si bien Cobija dice fue el puerto elegido por Bolivia como un núcleo mayor del litoral, en los hechos el éxito económico de la explotación del salitre determinó Antofagasta. Es cierto, por su cercanía más a la costa. Fue el centro urbano de mayor de nuestras costas. La ciudad fue fundada por orden del presidente Mariano Melgarejo en 27 de agosto de 1868 con el nombre de La Chimba. Bien, la explotación del guano y el salitre de Bolivia, los impuestos, el impuesto de los 10 centavos y el conflicto. Si bien la explotación de las riquezas del litoral boliviano comenzaron en 1843, fue la década de los años 50 cuando el tema se volvió importante, lo que les manifestaba en párrafos anteriores. 1842, 1845, no importa, es durante el periodo del gobierno de José Valerián Segurola, donde estos dos recursos naturales empezaron a tener gran demanda y gran interés. En 1868, es decir, el año de la fundación de Antofagasta, un filibustero norteamericano llamado Enrique Meix firma un compromiso, un documento de préstamo de 4 millones de pesos a Bolivia con un interés anual del 8%. A cambio, Bolivia ponía como garantía todo el guano descubierto y por descubrir. O sea que Meix compró el guano a 6 pesos por tonelada y le cedió el derecho de explotación de toda la riqueza del departamento del litoral. Llama muchísimo la atención cómo se permiten nuestros gobiernos. Están buenos, hay que tomar en cuenta quién estaba en la presidencia en 1868. Mariano Melgarejo Valencia. Un tratado totalmente adverso, totalmente leonino para nuestros intereses. Pero más bien, yo creo que la lucidez en alguien brilló en ese momento, que se abrogó, se rescindió, mejor dicho, este contrato, pero este filibustero no se fue con las manos vacías, se llevó 800,000 pesos. Por otro lado, ingresa en territorio esta empresa inglesa, Melbourne y Clark, que empieza a explotar la salitrera del Carmen, con un capital de arranque o capital de base de 300,000 pesos. El año 1872, ante el éxito que se lograba en explotación del guano y del salitre, se crea la Compañía Salitrera y de Ferrocarriles Antofagasta, con capitales puestos por la explotación del guano y el salitre, con sede en Antofagasta. Lo primero que hay que decir es que el ferrocarril, se construye el primer ferrocarril en territorio boliviano. Esta compañía construye el ramal Antofagasta con el Salar del Cambio y en 1873 y el otro ramal que uniría con el Salar de Salinas en 1876.
El 14 de febrero de 1878, sabemos cómo estaba la situación en el país. Una sequía totalmente inhumana, una economía paupérrima, pero hay que ser bien claro. Exactamente un año antes de la invasión, ese 14 de febrero de 1878, la pobreza era latente en ese territorio. Aparte hay que agregar que en ese territorio, del departamento de Litoral, se produjo en el mes de enero, si no me equivoco, un terremoto que había dejado destrozada la ciudad de Cobija. Hubo cualquier cantidad de muertos y bueno, pues Bolivia tenía que de una u otra forma generar recursos. Se habían hecho tratados, es cierto, se habían firmado. Entonces Bolivia, basándose en sus propios intereses, sin transgredir los tratados, decide elevar a 10 centavos el quintal de guano y de salitre, 10 centavos por tonelada explotada por esta compañía salitrera. El año 1879, más propiamente el 1 de febrero, viendo que ciertas manipulaciones, impases por parte de Chile, el 1 de febrero el gobierno decide rescindir el contrato de explotación. Ese era lo que necesitaba Chile como pretexto. El explosivo ya estaba armado desde 7-8 años antes. Solo faltaba poner el fulminante para que estalle todo. Y bueno, sin tener una idea de lo que realmente ese país estaba preparándose, porque Bolivia prácticamente, jóvenes, estaba ajeno a lo que pasaba en el litoral. No había vinculación caminera. Y lo poco que utilizó ese camino, diremos, Chasqui, de apellido Choque, utilizó los caminos de herraduras que estaban vigentes desde la época de Incari. Bolivia en ese momento, jóvenes, hay que ser bien claro, los países vecinos, Perú, Chile y todo esto, poseían ya desde 1841 adelante el telégrafo, y en Bolivia no existía ni se tenía idea de esto. Por eso que Severino Zapata se va hasta Tacna para comunicar al cónsul boliviano en Tacna, de apellido Granier, y de ahí, porque no había telégrafo. El telégrafo recién llegaría durante el gobierno de Gregorio Pacheco Leyes. Vean entonces en qué nivel nos encontramos. Un viaje desde La Paz, desde Potosí, que era, diremos, la ruta más corta. Igual era una travesía, era una odisea viajar. El 1 de febrero de 1879, Bolivia de manera soberana decide rescindir el contrato con esta compañía salitrera. ¿Y cuál fue la respuesta? 13 días después, el ejército chileno desembarcaba más o menos en un número de 200 entre tropa y oficiales en el puerto de Antofagasta. Severino Zapata y otros funcionarios bolivianos fueron presionados para decir: señores, ustedes se van de aquí, ustedes ya nada tienen que ver con esto. Recordemos nuevamente la parte demográfica. De esos 6.000 habitantes que había en Antofagasta, imagínense, el 90% eran chilenos y solamente había 600 ciudadanos bolivianos. Claro, Chile fue utilizado por el Imperio Inglés, porque Chile lo único que hizo es defender esos capitales chilenos que supuestamente habían estado en peligro con el incremento con el impuesto de los 10 centavos. Ante esa nula resistencia de bolivianos en ese territorio, ¿qué se podía esperar? El ejército chileno avanzó como Pedro por su casa. Tomaron el centro minero de Caracoles, donde unos años antes se descubrió una veta de plata. Pero aquí hay que partir. Chile hasta ahora siempre ha tenido dobleces. Es el país más infame que la historia puede señalar.
pero siempre habla de integridad, de convivencia y de todo. Lo habló hace 155 años atrás o 145 años atrás y lo sigue hablando en el 2024. Vuelvo a repetir lo que les he dicho. Con Chile hay que estar siempre atentos. Es más, en estado de alerta. Es un país que no que no conoce la palabra respeto a la integridad. Y es más, es un país que, jóvenes, no tiene donde más expandirse. Gracias a Dios, la naturaleza le puso la cordillera de los Andes como un límite natural, porque si no, esta nación se hubiera entrado a la Argentina, a Bolivia y al Perú. Como les decía, Chile primero no hizo una declaración de guerra, sino recién fue en abril de ese año. Y ahí está lo que les manifesté hace unos años. Todos los del territorio peruano y chileno poseían el telégrafo como algo innovador en la tecnología humana. En Bolivia, bien, gracias. Tuvo que ir el exprefecto de Antofagasta, Severino Zapata, hasta Tacna y buscar al cónsul boliviano, Manuel Granier, el cual le envía la nota a Daza avisando de la invasión. El chasqui Gregorio, que llegó en 5 días, y yo dudo que sean 5 días, jóvenes. Entonces, ahí con el 26 de ese mismo mes, estamos hablando de febrero, se declara la movilización para organizar la defensa de este departamento. Pero, jóvenes, no es como la posición chilena que dice que Daza ocultó la noticia porque estaban festejando carnaval. Mentira. De inmediato Daza se moviliza para frenar esta situación. El ejército chileno avanzaba sin ningún tipo de resistencia. No había resistencia de ninguna forma. Pero Severino Zapata, Ladislao Cabrera, Juan Patiño, Saturnino Burgos y otros bolivianos, a saber de esta agresión y viendo que ya estábamos el 21 de marzo de 1879, se produce, Chile toma Cobija y posteriormente Tocopilla. Entonces estos patriotas tenemos, Ladislao Cabrera, Severino Zapata, Eduardo Amaroa y otros, tienen que organizar la defensa. Pero es algo irónico y a la vez duele que tuvieron que ser civiles que organizaran la resistencia y la defensa, recurriendo inclusive a la fuerza pública, a la policía, y soltaron a delincuentes que estaban ahí detenidos, ofreciéndoles la libertad a cambio de la defensa de Calama. Apenas llegaban a ser 135 patriotas mal armados, y si estaban armados eran con rifles de salón, escopetas, pistolas, o en algún caso hasta mosquetes de la época de la independencia. No había otra. El ejército chileno era un ejército profesional, jóvenes, con armamento de vanguardia, porque Inglaterra le facilitó armas fabricadas en Inglaterra, como los rifles Remington. Imagínense, 544, ya pongámosle 600. ¿Qué podían ser 135 hombres? Claro, los chilenos, como vieron que todo iba a pedir de boca, no se imaginaron que ese puente, llamado el Topáter sobre el río Loa, iba a ser una lucha entre Goliat y David. Pese a esa profesionalidad, superioridad numérica, armas, etcétera, etcétera, los defensores de Calama plantaron cara sobre eso. El combate más o menos comenzó entre las 7:30 y 8 de la mañana. Todos entregaron su vida defendiendo. Al final, quedaría Ladislao Cabrera para narrar todo esto. Sobre todo los militares chilenos se quedaron sorprendidos al ver semejante resistencia heroica, que acabaría con la vida de Eduardo Amaroa
a Eduardo Amaroa Hidalgo, al decir que le dijeron ríndase, y ahí está la famosa frase de dime yo que se rinda su abuela cara. Se dice que uno de los impactos le llegó a la aorta en el cuello y fue lo que ocasionó su muerte. Pero sí, hay que destacar y hay que ser hidalgo, que ese ejército de usurpadores reconoció la valentía de esos hombres que ofrendaron su vida. Durante el gobierno de Tomás Frías Ameller, ya dijimos que Bolivia realizó una alianza secreta, que en caso de agresión a uno de ellos se entraba a la guerra sin previa consulta. Pero Perú, jóvenes, toma una posición muy interesante. Cuando va el delegado boliviano enviado por Hilarión Daza, Serapio Reyes Ortiz a Lima, el Perú le sale con una serie de cuestionamientos. Primero les dice que ellos no necesitarían entrar en una guerra puesto que no es su territorio. Segundo, que si ellos entran, tendrían que ser en base a unas negociaciones que ellos iban a proponer, como fue el 50% de la renta aduanera de lo que procedía a Bolivia, un equivalente hasta 400,000 pesos. Jóvenes, ¿qué le quedaba al delegado boliviano Serapio Reyes Ortiz? Aceptar, porque en ese momento estaba en peligro la integridad nacional. De inmediatamente Perú acepta entrar a la guerra. Lamentablemente, jóvenes, nosotros le jugamos sucio al Perú, al dejarlo solo después de la batalla del Alto a la Alianza.